¿Deseas que te vaya bien en la vida? ¿Deseas tener una buena imagen delante de las personas o favor con la gente y también tener gracia delante de Dios? ¿Deseas que Dios te ayude en todo lo que haces, en todo lo que tu mano emprende? ¿Deseas que tu salud y tu ánimo estén sanos, estén fuertes, que estés bien físicamente, bien emocionalmente? ¿Deseas que nada te falte o que tengas lo necesario en toda la parte material, en tus finanzas, en tu trabajo? El rey Salomón nos da unas claves bien especiales en el libro de Proverbios para que nuestra calidad de vida mejore. Buenos días, una vez más, es un gran gusto tenerte a ti y a tu familia un domingo más. Esta es nuestra 34ª entrega, nuestra 34ª transmisión. Ya este año ha empezado a declinar, pero nosotros seguimos adelante y gracias a ti, a tu familia, a cada persona que nos ve cuando eso se estrena o en momentos diferentes, porque nos anima a seguir haciendo esto. Recuerda que ya estamos en la presencialidad. Ya estamos haciendo reuniones en nuestra iglesia, en nuestro templo. Estás invitado. Están invitados los adultos mayores que estén en buen estado de salud. Están invitados los niños también, aunque todavía no hay clase para ellos. Están invitados los adolescentes. Prontamente tendremos clase de adolescentes nuevamente en nuestra iglesia. Tenemos predicación en vivo y alabanza en vivo que muchos han extrañado. Así que te animo a ir a la casa de Dios. Comunícate con nosotros, agéndate para tener cuidado de nuestro aforo, de la cantidad de personas que podemos mantener por reunión. Queremos estar cerca tuyo. Por ahora solamente tendremos una reunión de 10 de la mañana, pero en la medida en que vayas tú volviendo y tu familia a la iglesia, abriremos 12 reuniones. Abriremos nuevamente la reunión de las 8:30 de la mañana, a la que muchos de ustedes también les gusta asistir. Así que te animamos y te animo a volver a la casa de Dios con todos los protocolos. Estamos respetando los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud y que se ha establecido para el sector religioso. No tengas temor de ir a la casa del Señor con todos los protocolos. Se puede viajar en los aviones, en autobuses, se puede estar en centros comerciales, se puede estar en supermercados con los protocolos, con el distanciamiento. Pues bueno, también puedes estar en la casa de Dios con los protocolos y con el distanciamiento, y estamos siendo en eso respetuosos. Así que te animo a ir a la casa de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta transmisión que tendremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por un domingo más, por una mañana más. Salomón se caracterizó por un gran sentido de la observación. Dios lo dotó de un sentido fuera de lo común de la percepción. La sabiduría de Salomón se basó justamente en tomar consejo, en apercibir o en extractar de todo lo que veía en este mundo y de ahí sacar sus conclusiones como un científico. Salomón, por ejemplo, se fijó en las hormigas y se dio cuenta de todo lo que pasaba con ellas. Era un personaje muy observador. Es interesante que Salomón, diferente a los profetas, nunca dice palabra de Dios vino a mí o Dios me dijo como los profetas. Salomón en sus escritos dice algo como vi debajo del sol, lo vi y tomé consejo, y cosas como esas. Él se basó en la observación y fue algo que el Señor le dio, como a los científicos. Un científico, para lograr sacar fórmulas, detalles o comportamientos o conductas, tiene que registrar datos y hacer observaciones. Primero observaciones y luego registrar datos. Pues Salomón fue uno de ellos, pero en la antigüedad. Él descubrió el ciclo del agua, ¿lo sabías? Salomón descubrió lo que miles de años después se conocería como la primera y la segunda ley de la termodinámica. Salomón, por ejemplo, pudo decir que nada de lo que está hecho se puede aumentar, ya que ya todo está listo, que ya todo está hecho y que no pasa, ni se aumenta, ni se disminuye, sino que simplemente ahí está y nada hay nuevo debajo del sol. Pues bueno, la primera ley de la termodinámica dice que no hay
nada que se pueda aumentar ni quitar a la materia, que la materia se transforma, pero ni se gana ni se pierde. No hay una gota más de agua en el universo ni una gota menos, por ejemplo. Y Salomón fue dotado de ese sentido de la observación, pero no solamente de la naturaleza, no solamente de los animales o las plantas, sino de cómo funciona la vida. Y Salomón pudo determinar algunas claves para mejorar tu calidad y mejorar mi calidad de vida. Salomón, como hombre sabio que era, dice la palabra que no existió ni antes, ni durante, ni después de él hombre más sabio. Él pudo entender cuál es el deseo de corazón humano y él pudo darse cuenta cómo satisfacer esas necesidades. Y Salomón encontró que si tenemos a Dios en la ecuación, a Dios dentro de nuestros proyectos o proyecciones, o Él enfrente o Él tenido en cuenta, pues las cosas van a salir mejor que si solamente queremos hacer las cosas a nuestra manera y si no salen bien, venga Señor, deme una manita porque no pude con esto. Tú que eres poderoso, ven. No, Salomón se dio cuenta que Dios debe estar en primer lugar para que las cosas funcionen bien. Recuerda, no era un profeta. Recuerda, no era nadie místico, era un científico, un observador de la época. Y me llama mucho la atención porque él descubrió claves para que nuestra vida sea mejor. Él descubrió el funcionamiento de la humanidad, de todo lo que pasa con nosotros como seres humanos y con la vida, y encontró la manera en que nuestra vida puede funcionar mejor. Y te animo esta mañana a que podamos leerlo juntos. De todos los proverbios que él escribió, vamos a mirar el capítulo 3, versículo 1 al 12. Me llama poderosamente la atención. Recuerdo que en mis primeros años de cristiano, cuando estaba en mi adolescencia, uno de mis primeros pastores, y hoy deseo recordar su nombre, Bernardo Garzón, me regaló una Biblia con una dedicatoria, y la dedicatoria que él puso allí fue Proverbios capítulo 3 del versículo 1 al 12. Yo ya había leído ese texto porque generalmente a veces uno usa Proverbios, como tiene 31 capítulos, uno lo usa para leer un proverbio al día. Es una buena manera de hacer un devocional, ahí te paso la idea, leyendo un capítulo de Proverbios al mes. Por ejemplo, hoy estamos a 8 de noviembre, entonces nos correspondería leer el capítulo 8 de Proverbios. Bueno, y en ese orden de ideas, pues yo ya había pasado alguna vez por ese capítulo 3, pero no le había puesto tanta atención como cuando este pastor me hizo esa dedicatoria. Entonces empecé yo a observar y encontré allí una riqueza impresionante. Encontré que allí Salomón extracta cómo mejorar nuestra calidad de vida o cómo tener una calidad de vida. Por eso hemos titulado esta reflexión de hoy Claves para mejorar nuestra calidad de vida. Claves para mejorar tu calidad de vida. Y voy a pedirte que leamos juntos ahora Proverbios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 por momentos, de la versión Reina Valera contemporánea, ¿ok? Pero entonces vamos a hacerlo de una manera interesante. No vamos a leer los versículos en orden, sino los voy a leer salteados para poder extractar un mayor sentido de lo que Salomón nos quiere decir a través de ese texto. Por ejemplo, iniciamos diciendo: ¿quién quiere tener una buena vida o que le vaya bien en la vida? ¿Cierto? Vamos a leer el versículo 2 de la Reina Valera contemporánea, Proverbios 3, capítulo 3, versículo 2. Dice: ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. ¿Tú quieres que se te prolonguen tus años? ¿Tú deseas tener larga vida? ¿Tú deseas tener paz? Salomón se dio cuenta que eso es una necesidad, un anhelo del ser humano en su calidad de vida. Y Salomón encontró cómo prolongar la vida y cómo tener abundante paz. ¿Saben cómo se logra eso? Lo dice en el versículo anterior, el versículo 1. Ahora leamos el versículo 1, que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. Y luego dice el 2: ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Ahí está, mi querido amigo y hermano. El guardar la palabra de Dios, el observar los mandamientos del Señor, que justamente ahora
Salomón le transmitía a su hijo y en nombre de su hijo a los jóvenes y a la gente de su pueblo, de su reinado. Él le dice que al guardar los mandamientos de Dios van a encontrar dos cosas importantes: se prolonga la vida y se vive una vida con paz. Así que si tú quieres que tu vida se prolongue y tener paz en tus días, en tu vida, la primera clave, vamos a ver varias claves hoy, la primera clave está justamente en no olvidarse de la ley del Señor, de la palabra de Dios, de sus preceptos, y guardar sus mandamientos en tu corazón. Vamos con la número 2. Dice el versículo 4 de este capítulo 3 de Proverbios: así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión delante de los hombres. ¿Deseas tú tener favor con Dios y una buena opinión delante de los hombres? Una vez más, Salomón encontró que como seres humanos deseamos ello, tener una buena opinión delante de los hombres, pero por supuesto también tener favor con Dios. Tener favor con Dios, pero también una buena opinión delante de los hombres. Y la clave se encuentra en el versículo 3 que vamos a leer. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Vamos a leer un versículo salteado y luego el versículo anterior para hacer más interesante esta escritura y estas claves para mejorar nuestra calidad de vida. Así que ahora vamos a leer cómo se consigue tener el favor de Dios y cómo tener buena opinión delante de los hombres según Salomón, según sus observaciones. Dice el versículo 3: no te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y viene el 4: así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Esta es la segunda de las 6 claves que veremos en esta mañana sobre cómo mejorar tu calidad de vida según Salomón y según este texto. Y hay una necesidad importante en todo ser humano y es la necesidad de aceptación, ¿cierto? Como lo veíamos, que nos acepte Dios y nos acepten también los demás. Pues el rey Salomón nos deja ver acá 2 elementos importantes para tener favor con Dios y favor con nuestro prójimo. Y son 2 elementos de acuerdo a ese texto: la misericordia y la verdad. Escucha bien: la misericordia y la verdad. La misericordia tiene que ver más con el otro. La palabra misericordia tiene que ver con algo del corazón. Misericordia tiene que ver con misericardio, si me permiten la expresión, y tiene que ver con el compadecerse, tiene que ver con el tener misericordia o compasión o con considerar al otro. Y cuando somos personas que tenemos esa actitud frente a los demás, entonces ganamos personas a favor, ganamos gente a favor. Dice también Salomón en otro texto: el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. También dice Salomón en otro texto que el que pasa por alto la ofensa gana a la persona o gana al amigo. Fíjate, así que cuando hay misericordia, entonces cuando yo no le caigo encima al otro, cuando el otro me da papaya, ¿cierto? Cuando yo considero al otro en sus fallas, cuidando de que no me pase a mí lo mismo, cuando yo trato de ser alguien que ayuda y no solamente que critica y que cae encima y que juzga, lo que logro es que las personas tiendan a ver en mí a alguien que puede ayudar, vean en mí a alguien que puede o que les transmite confianza. La misericordia hace que tengamos favor con las personas, pero dice también la palabra verdad: no te apartes de la misericordia y la verdad. Y es que cuando eres una persona verdadera, una persona franca, una persona sincera, ganas también el favor de Dios. Recuerda que Dios ve lo que no ve el hombre, Dios ve el corazón. Y si eres una persona coherente, no perfecta, porque ninguno lo somos, pero que te esfuerzas por agradar a Dios, que te esfuerzas por ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces,
pues entonces también hayas el favor de Dios y por supuesto el de las personas. Así que nos dice la palabra del Señor a través del rey Salomón que si nosotros observamos esto de la misericordia y la verdad, tendremos gracia delante de Dios y también una buena opinión frente a los hombres. Vamos con nuestra número 3. ¿A ustedes les gustaría que Dios les bendijera en todos los caminos? Que eso lo también iniciamos diciendo, ustedes desean que lo que ustedes emprendan, que lo que ustedes decidan hacer o ser, el Señor lo bendiga. Bueno, leamos lo que dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y esa última frase la resaltamos, y Él enderezará tus sendas, o Él enderezará tus caminos, dice otra versión. Ustedes desean que Dios enderece sus caminos, que si de pronto usted empezó a hacer algo y como que no es lo que por ahí debe ir, que el Señor se encargue como de corregirle el rumbo. Bueno, a todos nos gustaría ello porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ninguno va a planear para un futuro de destrucción. Ninguno va a hacer planes para que le vaya mal. Dice la palabra, hay caminos que al hombre, también dice Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Claro, cuando alguien emprende una acción, un negocio, una relación de negocio, sentimental, laboral, o sea, todos la empezamos esperando que nos vaya bien. Pero cuando sacamos a Dios de la ecuación podemos estarnos estrellando. Por eso dice Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y entonces es importante que el Señor nos ayude a enderezar nuestro camino si hemos escogido un camino o una decisión que no ha sido correcta. Pues ¿cómo se logra que el Señor pueda hacer ello? ¿Cómo se logra que el Señor pueda enderezar nuestros caminos? Bueno, ya lo leíamos un poco en ese versículo 6, pero vamos a mirar desde el versículo 5 todo ese texto para que veamos lo que Salomón observa y observó acerca de ello. Dice el 5, confía en el Señor de todo tu corazón. Wow, y escucha esa siguiente frase. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Él enderezará tus sendas, tus caminos o tus veredas, dice la Reina Valera. O sus decisiones, en otras palabras. Así que la manera en que Dios va a poder interferir en nuestras decisiones, interferir en nuestros caminos, es cuando confiamos en Él de todo corazón. En una de las transmisiones pasadas leíamos el Salmo 119, ¿cierto? Como el versículo 90 y tanto al 105, ¿recuerdan? Donde el salmista dice, Señor, yo he concluido que tu palabra me ha hecho más sabio que mis enemigos, he entendido más que mis maestros, he sido más sabio que los ancianos porque tu palabra me ha enseñado. Es que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, no es por un tema religioso, mi amigo. No se trata de que si tú cumples la palabra de Dios, entonces Dios te bendice como si no la cumples, Dios te castiga. No se trata de eso. Es que la palabra de Dios trae en sí sabiduría. La Biblia es el manual del ser humano. Es como cuando compramos un dispositivo, un celular, un televisor, una tablet, lo que sea, viene con un manual. Y ese manual nos dice cómo usar mejor ese equipo. Nos dice cómo prolongar su vida, nos dice también cómo cuidarle para que dé un mejor resultado, tenga un mejor desempeño. Pues bueno, la Biblia es el manual del fabricante. Dios nos hizo y nos puso la Biblia, y la palabra de Dios nos ayuda a justamente mejorar nuestra relación con Él, con nosotros mismos y con los demás. Y el libro de Proverbios es uno por excelencia que nos muestra ello. Así que aquí nos está diciendo Salomón que si confiamos en el Señor y en su palabra de todo corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en lo que queremos, en lo que creemos, en nuestra propia experticia, sino confiamos en la palabra de Dios, entonces Él tendrá oportunidad de enderezar nuestros caminos. Muy bien, vamos ahora para la número 4. ¿Tú deseas tener salud física y buena salud emocional? Ok, pues mira lo que dice Proverbios capítulo 3, el versículo 8. Él será la medicina de tu cuerpo
infundirá alivio a tus huesos. ¿Cómo se logra que tengamos buena salud? ¿Cómo se logra que tengamos un cuerpo sano? Pues bueno, lo vamos a leer en el versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y en esta clave 4 para mejorar nuestra calidad de vida se encuentra la salud. Todos deseamos tener buena salud. Y me parece sorprendente que Salomón descubrió cómo tener buena salud. Y por supuesto, uno tiene buena salud cuando cuida su cuerpo, cuando consume buenos alimentos, cuando no consume nada que le haga daño, no hace cosas que obviamente afecten nuestro cuerpo. Pero hay algo más que puede ayudarte en tu buena salud, y es tener un corazón sano y una mente sana. Por ahí hay un dicho que dice: mente sana en cuerpo sano. Y mira, tiene mucho sentido. Si yo tengo una mente sana y si eso involucra un corazón sano, ¿cierto? Un interior sano, eso se ve reflejado entonces en mi cuerpo. Salomón pudo descubrir u observar lo que mucho tiempo después se conocieron como las enfermedades somáticas. Dice Salomón que el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos. ¡Wow! Este Salomón es sorprendente. Él observó que las personas que tienen una calidad de vida, o que tienen tristezas, o que tienen dificultades internas, o que tienen muchos problemas, eso finalmente se va reflejando en su salud. Yo creo que alguna vez te llegó también por WhatsApp o por Face. Me llegó una vez un escrito, un meme, sino un escrito o un videíto mejor, que decía: el cuerpo habla lo que la boca calla. No sé si alguna vez lo has escuchado. Y entonces hablaba cómo nuestro cuerpo, ante las dificultades, ante los problemas, ante las presiones emocionales, nuestro cuerpo empieza a manifestar enfermedades somáticas. Entonces las personas que andan muy preocupadas, que andan con mucho estrés, desarrollan gastritis, por ejemplo, y cosas como esas, o migrañas, o insomnio, y eso entonces empieza a deteriorar nuestro cuerpo. Pero Salomón encuentra que si hay un corazón sano, un espíritu sano, unas emociones sanas, eso se va a reflejar en nuestra salud física. Y escucha, vamos a leerlo nuevamente como dice ese verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Él será medicina de tu cuerpo e infundirá alivio a tus huesos. Wow, el apartarse del mal, mi hermano, hace que tengas una mejor salud. Y tiene sentido, porque si tú eres una persona que no anda haciendo cosas malas con tu cuerpo, ¿cierto? Entonces eso va a reflejarse también en una buena salud. Si tú no andas metiéndole a tu cuerpo vicios, ¿cierto? Cigarrillo, trago, en fin. Si no andas metiéndole a tu mente porquerías, vas a estar también más tranquilo. Si no andas mintiendo, si no andas engañando a otros, si no andas siendo injusto o siendo deshonesto, pues finalmente eso se va a traducir en tranquilidad. Cuando tú estás con mentiras y tienes que tapar una mentira y con la otra, y que no se den cuenta acá, y que hice esto acá y cómo tapo esto, eso te llena también de ansiedad, y finalmente eso va a ir en detrimento de tu propia salud. Dice también Salomón en Proverbios que el que anda en integridad anda confiado como un león. Escuche bien. El que anda con sus cosas bien claras, el que anda con sus cosas al día, el que no anda con cosas oscuras, con cosas que esconder, dice la palabra a través de Salomón que anda confiado como un león. Eso transmite seguridad, transmite confianza. En otras palabras, el refrán popular es: el que nada debe, nada teme. Y Salomón encuentra que eso finalmente empieza a reflejarse en una buena salud, porque entonces esas enfermedades somáticas, por todas las presiones, pues no van a estar allí. Ahora, no quiero decir con esto que quien tenga alguna de esas enfermedades es porque está haciendo cosas malas, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que aún nuestra salud es un reflejo también de cómo está nuestro corazón. Y aunque eso obviamente no es una regla,
habrá sus excepciones. Una vez más, fue parte de la observación que Salomón hizo de la vida y lo que fue registrando. Ahora vamos con la número 5. ¿A usted le gustaría tener lo necesario y de pronto hasta un poco más, que usted pueda darse algunos gustos, que no esté colgado en la parte financiera, que no esté colgado en sus dineros, que no esté colgado en pagos, que su vida financiera no sea un problema? Pues bueno, Salomón encontró la clave. Vamos a leer el verso 10. Dice Salomón: tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. La versión TLA dice, demuéstrale, dice, así nunca te faltará ni comida ni bebida. La TLA quiere decir traducción del lenguaje actual. El versículo 10 dice allí, así nunca te faltará ni bebida ni comida. Esta versión Reina Valera entonces nos dice: tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. En otras palabras, en aquel tiempo habían alacenas, ¿cierto? Y habían, graneros. Y Salomón dijo: bueno, si tú tienes en cuenta este elemento, esta quinta clave que vamos a ver ahora, entonces no tendrás falta de ninguna situación financiera, económica o material. O aunque de pronto no tengas toda la plata, no va a faltar la comida, no va a faltar el techo, no va a faltar el vestido, la provisión en tu casa. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo Salomón encontró que no podía faltar eso, o que era un patrón que las personas que tenían esta clave que vamos a ver tenían siempre provisión en sus vidas? Bueno, vamos a leer el verso 9 de ese capítulo 3. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus cosechas. Escucha bien: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus cosechas. Salomón se dio cuenta de un principio de la vida, y es que cuando uno le da primero a Dios de lo que Dios nos da, cuando le devolvemos un poco a Dios de lo que Él nos da, entonces el Señor se encarga de que haya provisión y bendición en nuestra vida. Que el pan necesario, el techo, el vestido, lo necesario para nuestras vidas no falte. Y quiero decirte que yo lo he experimentado en mi vida. No soy multimillonario, ¿cierto? No puedo decir que puedo, en fin, tantas cosas que a veces uno quisiera hacer. Pero también puedo decirte que bendito sea el Señor, nunca ha faltado en mi casa, en mi familia, el pan, el techo, el vestido, aún en los momentos difíciles como en esta pandemia, ¿cierto? Aun cuando perdí un trabajo a final del año pasado y quedé un poco caminando cojo, el Señor fue bueno, el Señor me ha bendecido. Soy músico, aparece en clases, la iglesia pues hace también su parte. Mi esposa pudo conservar su trabajo desde casa, pudimos mantener el colegio de nuestros hijos, pudimos mantener algunas cosas en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio aún de algunas aperturas económicas. ¿Y dónde está la clave? En darle a Dios primero. Sé que mucho se ha dicho y lamentablemente algunas comunidades cristianas han exagerado y algunos predicadores han exagerado con el tema del diezmo y con el dar a Dios, y es cierto que algunos se han enriquecido. No podemos decir que no. Lamentablemente eso ha pasado dentro de las filas cristianas, pero quiero decirte que no todos somos así, ni todas las iglesias son así, sino que a veces por algunos, ¿cierto? Pagamos el resto. Dice un dicho: justos pagan por pecadores. Y como son los que a veces más medios tienen televisivos, en red, en radio, en internet, pues de pronto son los que más se notan y entonces hacen una bolita y a todos nos tratan igual. Pero quiero decirte que ser fiel con Dios y ser fiel a una comunidad cristiana con nuestras finanzas, con lo que Dios nos ha dado, no solamente de dinero, sino con nuestras capacidades y talentos, eso hace que también Dios bendiga y provea para nuestras vidas y familias. Y aquí quiero aprovechar para agradecerte a ti, que has sido fiel primeramente con el Señor,
primeramente con Dios, y has sido fiel también con tu iglesia en la estancia. Gracias por tus aportes, gracias por tus ofrendas, gracias por tus diezmos. Poco hablamos de esto en las transmisiones porque no queremos dar la impresión de que estamos detrás del dinero de nadie, pero también debemos ser correctos. No podemos exagerar diciendo ven, dona, ven, trae, ven, siembra, como a veces. Pero también tenemos que reconocer que iglesias como las nuestras no funcionan por ninguna actividad de negocio ni comercial. Iglesias como las nuestras funcionan por los diezmos, las ofrendas y los aportes de cada familia, de cada persona, de ti, mi amigo, que me escuchas. Gracias a ti, porque a tu fidelidad primeramente con el Señor y con esta iglesia IDP Estancia podemos hacer esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo hoy cuesta, y no vamos a entrar en detalles, pero todo esto nos cuesta: los materiales, el tiempo, los elementos que usamos, el trabajo de quien hace la edición, de José, que tiene que usar sus equipos y de su experticia, de lo que él ha aprendido, de su trabajo, de todo lo que tenemos que lograr. Eso cuesta, eso genera gastos que justamente salen de lo que cada uno o de lo que la iglesia aporta. Así que vamos ahora a pasar a la sexta clave. De cómo mejorar nuestra calidad de vida, de acuerdo a Salomón y Proverbios capítulo 3. Vamos a mirar el versículo ahora pegaditos 11 y 12 de esta versión Reina Valera contemporánea. Y dice: Hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor, no te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. Escucha bien esto, mi amigo. El Señor es Padre. Si tú has aceptado a Jesucristo como Señor, si tú has rendido tu corazón a Jesús, quiero decirte que, de acuerdo a la palabra de Dios, te has convertido en un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios o una hija de Dios? Aquel o aquella que recibe a Jesucristo como Señor y como Salvador. Escúcheme bien, no solamente como ayudador, porque muchos quieren al Dios ayudador, muchos quieren al Dios proveedor, muchos quieren al Dios sanador, pero no quieren al Dios Señor. Hay una gran diferencia. Muchos quieren al Dios que provee, que ayuda, que guarda, en fin, todo lo que Dios puede hacer, pero resisten al Dios Señor, que mande en tu vida, que su voluntad sea hecha en tu vida y en la mía. Eso se necesita justamente de rendición, de rendir nuestra voluntad. Y dice entonces a nuestro amigo Salomón, a sus hijos y a su reino, a sus súbditos en aquel momento, y ahora nos habla a nosotros, que no nos cansemos de la corrección del Señor. A veces el Señor tiene que apretar tuercas. Cierto que nos gusta solamente la bendición de Dios, cierto que nos gusta que Dios diga sí a todo lo que queremos, a todo lo que pedimos, pero a veces también Dios dice que no. Y a veces, como niños malcriados o niños que están en su etapa de formación, no nos gusta que Dios nos diga que no, porque queremos que todo nos diga que sí. Y a veces Dios tiene que permitir cosas duras en tu vida o en la mía, o momentos difíciles para apretar tuercas, para corregir. Hay personas que no aguantan eso o que no quieren ello. Pues bueno, Salomón aquí nos insta a que entendamos que así como recibimos de nuestro Padre el amor, de nuestro Padre la provisión, de nuestro Padre la protección, también debemos tener en cuenta que hay que recibir de nuestro Padre la corrección. En la oración del Padre Nuestro, en ese texto, antes de que Jesús hable del Padre Nuestro, dice que el Señor sabe. En ese Mateo capítulo 6, dice que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que la pidamos. ¿Sabes? El Señor sabe que tenemos necesidad de corrección, sabe que tenemos necesidad de que se aprieten a veces tuercas o que se hagan jalones de oreja. El Señor no sabe, y como Él sabe lo que necesitamos, lo va a hacer. No te canses de que el Señor te corrija, no te canses si Dios te tiene en alguna prueba, te tiene en algún trato en especial. Mejor aprende, mejor corrígete. No te resistas, porque el Señor a quien ama, corrige. Y si te corrige es porque te ama y porque desea sacar de ti una mejor versión. Así que aquí terminamos con nuestras 6 claves para mejorar nuestra calidad de vida. Te animo a que ese texto lo leas con cuidado en diferentes versiones como lo recomendamos,
y vas a ver cómo en el ejercicio de ellas vas a empezar a tener mejor calidad de vida. No lo digo yo, lo dice Salomón, un hombre observador de la vida, que vio cómo funcionaba todo y tomó registro de ello y lo expresó en estos textos. Así que no seas tú o no pretendas tú o no pretenda yo, no pretendamos descubrir el agua tibia. Salomón ya se dio cuenta de todo ello. Vamos a orar. Dios te bendiga. No olvides visitar nuestros sitios en Instagram, en YouTube, en Facebook. Allí puedes tener mayor información y recuerda abajo de este video una descripción, en la caja de descripción, una introducción a todo lo que ha sido el tema de hoy. Dios te bendiga, mil bendiciones, feliz domingo.